Buenos días, seguimos con la clase de taquigrafía. En esta oportunidad vamos a seguir con los rasgos curvos, también vamos a ver el enlace de palabras, las primeras formaciones de las palabras teniendo en cuenta lo que ya vimos que son los rasgos rectos. Bien, tenemos enlace de rasgos, como les decía, vamos a ver cómo se forma la palabra estenográficamente y el alfabeto, que en este caso sería la segunda parte, porque la primera parte son los rasgos rectos, vamos a ingresar con los primeros rasgos curvos, F vocal, B vocal, Y vocal, doble L vocal, vocal S y vocal S vocal. Por último, vamos a ver las abreviaturas, que son palabras de uso corriente y que por eso es muy necesario que tengamos en cuenta, sobre todo porque nuestro sistema se trata de abreviar las palabras, entonces es muy importante que tengamos en cuenta las abreviaturas. Vamos con el siguiente. Entonces acá tenemos, como todos sabemos, todas las palabras en la escritura corriente, para que se forme una palabra tenemos que unir letras, ¿no es cierto? Bueno, en el sistema estenográfico también sucede algo similar con los rasgos. Tenemos que unir los rasgos para obtener nuestras palabras. Fíjense que ya hemos dado la T vocal, que habíamos dicho que es un rasgo fino de arriba hacia abajo, la P vocal, que también es fino y es oblicuo. Fíjense cómo acá se forma un enlace, una unión de rasgos rectos. Acá tenemos otro ejemplo, la CH vocal sería con la P vocal y se forma una palabra, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, podría decir chapa y dependería de la vocal que acompaña a la primera sílaba. Tenemos otro ejemplo, la B larga, que es gruesa, oblicua, y la P, que es fina, un rasgo oblicuo y fino. Muy bien. Aquí vemos la J, que es un rasgo oblicuo, pero grueso. La D es un rasgo recto, grueso, de arriba para abajo. La D con la B larga, unida, por ejemplo, acá yo puedo leer la palabra debe si es que estuviera acompañada la D con la vocal E. Entonces mi primera sílaba sería D y mi segunda sílaba sería B, con B larga, ¿no es cierto? Muy bien. Tenemos en cuenta, para formar las palabras, como habíamos dicho anteriormente, que todos los rasgos se escriben de arriba hacia abajo, excepto dos rasgos de nuestro alfabeto, que son la R vocal y la L vocal. Bien, cuando yo me refiera a que tengo una consonante y vocal, siempre voy a poner como una rayita de guía, como vemos acá, que tenemos K vocal, C vocal. Pueden ser que las vocales sean como en la sílaba directa, ¿no es cierto?, que vayan después de la consonante, o también pueden ser, como vemos aquí, que antecede a la consonante. Tenemos la E que va antes de la N, entonces aquí dice en, un. Esto cuando veamos los rasgos curvos lo van a entender mucho mejor. Decíamos que en el rasgo recto, este rasgo representaba cualquier sonido similar, podría ser que se escriba con la K vocal o bien con la C vocal. Lo que a mí me interesa es la pronunciación, ¿no es cierto? Lo mismo sucede con G, Ji y G, Ji escrito con G. Para estos casos nosotros vamos a utilizar el rasgo J vocal, ¿sí?, que en este caso, como las vocales que acompañan son la E y la I, toca el renglón. Me importa en general el sonido de
del rasgo. ¿Qué quiero decir con esto? Lo voy a volver a reiterar. Si tengo palabras que tengan G, Ji con J, voy a escribir de la misma forma las palabras que tengan G, E y GI. Lo hago con el mismo rasgo. Bien, sucede lo mismo para este ejemplo, tal como veíamos anteriormente con la vocal A. En este caso, las vocales O y U me marcan la tercera posición. Corresponden que estén debajo del renglón. Pero también voy a utilizar palabras escritas con K o con C, en este caso con KU o con CU, porque al pronunciar yo digo cocu, suenan exactamente iguales. Muy bien. Aquí ya podemos empezar a ver ejemplos con los rasgos que hemos dado. ¿Sí? Decimos que sí o sí los rasgos se trazarán uno a continuación del otro. ¿Por qué? Porque tenemos que tratar de no levantar el lápiz cuando escribimos. Tenemos que tratar de hacer un trazo uniforme, que sean los rasgos que sean iguales, tratemos de que sean más o menos iguales. Al comienzo obviamente que va a costar un poquito, pero con la práctica ustedes van a poder realizar el mismo rasgo de la primera sílaba igual a la de la segunda sílaba, para que sean totalmente uniformes. Bien, teniendo en cuenta siempre, no se olviden el sentido que le corresponde. Tenemos rasgos, la mayoría de arriba hacia abajo, excepto dos, y también tenemos que tener en cuenta el grosor. Cuando trazamos el rasgo, tenemos que tener en cuenta que sean finos y gruesos. ¿Cuáles son los finos y cuáles son los gruesos? Acá vamos a ver un ejemplo. Si yo tengo la palabra tope, la separo en sílabas, este rasgo de la primera sílaba es la que yo voy a tener en cuenta para la posición. Como acá tengo la O, la vocal O, corresponde que esté en tercera posición. Entonces yo me fijo en los rasgos cuando dimos en los primeros gráficos el rasgo T vocal, y lo voy a escribir recto de arriba hacia abajo cortando el renglón porque es la O la que me indica esa posición. Entonces hago Do y seguidamente P, ¿sí? Este rasgo que tengo acá, esta segunda sílaba, yo no tengo en cuenta para la posición. O sea que puede haber acá cualquier vocal. Puede estar la A, puede estar la E, la I, la O la U. Eso no lo tengo en cuenta. Sí me importa la primera sílaba. Bien. Acá vamos a hacer otros ejemplos para que ustedes puedan ver mejor lo que les decía anteriormente. Fíjense si yo escribo tapó, tipo y tope. Si miramos así a simple vista, vemos que se escriben de la misma forma, que tienen la misma estructura. ¿En qué varían? En las posiciones. Aquí me indica la vocal A en primera, la vocal I en segunda y la vocal O en tercera. Entonces voy a escribir arriba del renglón, tocando el renglón, cortando el renglón. Bien, lo mismo vemos en el ejemplo siguiente. Jarabe, giraba y juraba. Ya sabemos que el rasgo J vocal es oblicuo y grueso. ¿Qué me indica la posición? La A. ¿Cómo la voy a escribir? En primera posición. Sabemos que el rasgo R vocal es de abajo hacia arriba y la B larga vocal de arriba hacia abajo. Entonces vamos a hacer ja, ra,
de abajo hacia arriba, B de arriba hacia abajo. Acá leo jarabe. Lo mismo para el segundo ejemplo. No importa que la palabra comience con G. Suena como si estuviera escrito con J vocal. Entonces, como es la I la que me marca la posición, en segunda. Y voy a escribir Ji, toca el renglón, Ra hacia arriba y va hacia abajo grueso. ¿Sí? Lo mismo. Aquí, en este ejemplo siguiente tengo lo mismo, la A es la que me indica posición, arriba del renglón, sobre el renglón, y dice caro. ¿Sí? Yo escribo, sabemos que K es horizontal, fino, R vocal, de abajo hacia arriba. En primera posición, esta palabra. En segunda posición, querido. Acá tenemos el rasgo querido. ¿Sí? Y aquí vemos este ejemplo, curado. Porque la U es la que me marca la posición, entonces escribo debajo del renglón. ¿Cómo yo me voy a dar cuenta? Miramos y vemos que se escriben de la misma forma. ¿Cómo me voy a dar cuenta qué palabra es la correcta? Y porque en el contexto de la oración, si mi estenograma está bien escrito, y yo voy a saber que es tapó, o que es tipo, o que es tope, en el caso de arriba. Lo mismo en el segundo ejemplo y lo mismo también en el tercer ejemplo. Bien. Otras de las cosas que tenemos que tener en cuenta en nuestro sistema estenográfico es que cuando yo hablo de nombres propios de personas, cuando hablo de nombres de países, cuando hablo de cualquier palabra que se escriba con mayúscula, tengo que acompañar con unas comillitas arriba o a la derecha del estenograma. Entonces, Cuba, fíjense que va con mayúscula en tercera posición porque es la U la que me marca posición y escribo Cuba. ¿Sí? ¿Cómo sé que esto se escribe con mayúscula y por qué le agrego las comillitas arriba? En este caso, Dora en tercera posición porque la O me indica que esta palabra, si separo en sílabas, va en tercera posición, Do y la R con la A de abajo hacia arriba, Ra. Es un nombre, va con comillitas. Lo mismo Quito. Quito toca el renglón porque es la I la que me marca posición y la T con la O recto y fino, con la correspondiente comillita. Bien, ahora sí vamos a entrar en los primeros rasgos curvos de nuestro sistema estenográfico y tenemos que son muchos más que los rasgos rectos. Vamos a arrancar con el rasgo F vocal. ¿Sí? Decimos que nuestro sistema estenográfico tiene mucho que ver con la geometría, justamente porque a través de los círculos que nosotros vemos representados aquí es de donde se sacan, digamos, los diferentes rasgos. ¿Sí? Por ejemplo, de este círculo vemos que la F vocal es fino, es un rasgo curvo de arriba hacia abajo que se escribe de izquierda a derecha, de esta forma, fino, ténganlo en cuenta. Acá vamos con otro rasgo curvo, Y vocal, que también es fino, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero escribir la palabra ya, escribo con este rasgo, ¿sí? Si yo quiero escribir la palabra yuyo, por ejemplo, es este rasgo curvo, y lo hago doble, ¿sí? Yuyo, me va a marcar la posición, la U en ese caso. Voy a escribir yuyo, ¿sí? Vamos con otro ejemplo. Acá tenemos dos rasgos curvos que son gruesos. La B corta
Acuérdense que habíamos visto en los rasgos rectos la B larga, ¿sí? Que era un rasgo oblicuo, un rasgo de arriba hacia abajo, me representaba la B larga. Ahora tenemos la B corta. ¿Cómo la vamos a escribir? De arriba hacia abajo, un rasgo curvo grueso, de izquierda a derecha. Esa es la B corta, gruesa. La doble L vocal la escribimos de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, ¿sí? Yo con este rasgo, por ejemplo, si quiero escribir lluvia, voy a escribir llu y seguidamente voy a hacer este rasgo de la B corta y me va a indicar la posición, la U en ese caso. Lluvia, ¿no es cierto? Ya vamos a ver más adelante con los ejemplos. Ahora bien, tenemos el rasgo vocal S. El rasgo vocal S es un rasgo con sílaba inversa, ¿sí? Que se escribe de arriba hacia abajo y es un rasgo curvo fino. ¿Sí? Yo con este rasgo puedo escribir, por ejemplo, la palabra asno, que me indicaría la posición, la A, en primera posición, y comienza mi palabra con este rasgo curvo fino y la N con la O, que vamos a ver también más adelante para escribir la palabra asno. Acá tenemos este rasgo que es un bisílabo. Tenemos que tener muy en cuenta estos rasgos porque en nuestro alfabeto tenemos varios rasgos que son bisílabos. ¿Qué quiere decir? Tenemos vocal, S vocal. Este tipo de rasgos que es de arriba hacia abajo y es grueso, yo lo voy a utilizar cuando las palabras comiencen con este rasgo. Por ejemplo, si yo digo asado, asado, yo voy a escribir la A aquí, la otra A aquí, ¿no es cierto? Me indica la posición, la primera vocal que acompaña a la consonante. Entonces, asado va a ir en primera posición. Y voy a utilizar este rasgo, asá, y seguidamente voy a escribir la D vocal, do. De esa forma obtenemos la palabra asado. Muy bien, acá como el ejemplo anterior que yo les daba de asado, separo en sílabas, mi palabra va en primera posición porque es la A la que me marca la posición y sin embargo en esta palabra, en usado, yo voy a escribir cortando el renglón. ¿Por qué? Porque la U me indica que ese rasgo se va en tercera posición, por lo tanto corta el renglón. Muy bien, bueno, ahora seguimos con abreviaturas. Decíamos que las abreviaturas son todas aquellas palabras de uso corriente, o sea que son las que utilizamos constantemente cuando escribimos. ¿Cómo vamos a representarlas? Al lo vamos a dibujar con un puntito en primera posición, ¿sí? Entonces, esto me sirve a mí cuando en alguna frase yo tengo la vocal con la consonante al en forma independiente. Acá, por ejemplo, tenemos el artículo el, lo vamos a representar también con un escape, con un pequeño escape en primera posición. Todas estas abreviaturas que vamos a utilizar, porque en cada oración siempre tenemos al o el, yo sugiero, para que ustedes tengan un mejor control, que lo tengan anotado en un cuadernillo aparte, todas las abreviaturas que vamos a ir dando después de cada tema desarrollado. Entonces, cuando tengan que buscar, van a acudir directamente a sus cuadernitos con todas las abreviaturas correspondientes. Bien, ahora seguimos con otras abreviaturas que vamos a ver como las siguientes. Para,
yo lo voy a representar con el rasgo P y la vocal A, y voy a escribir solamente PA. La palabra pero la voy a representar con una rayita también fina, oblicua, y sería más o menos la mitad del rasgo P vocal, como ven acá. ¿Por qué lo hago de esta forma? Y porque si yo lo escribo así, del otro lado, después puedo llegar a confundirme con una de las vocales, que es la vocal E. Entonces, pero es la mitad del rasgo P vocal y toca el renglón. La abreviatura por la voy a representar de esta forma, cortando el renglón. La palabra porque también la voy a representar con P vocal, tocando el renglón. La palabra público voy a hacerla de la siguiente forma. La dibujo en tercera posición, el rasgo P vocal y el rasgo B larga vocal, ¿sí? Esta es la forma en que yo voy a escribir público. Gobierno, solamente el rasgo GO en tercera posición. Cuando tenga en alguna oración, en alguna frase la palabra gobierno, yo voy a escribir solamente GO. Muy bien. Lo mismo aquí, en este ejemplo, como lo voy a abreviar de la siguiente forma. CO. República, acá como vieron que tenemos público, ¿no es cierto? Yo lo que voy a hacer es acá agregar R vocal, de abajo hacia arriba, en segunda posición, república. Voy a hacer de esta forma, abreviar la palabra república. Y acá tenemos estas abreviaturas que corresponden a los rasgos curvos, que, como habíamos dicho en los ejemplos anteriores, cuando tenemos este bisílabo tenemos que tener en cuenta la primera vocal, pero en esta abreviatura, como son palabras que usamos constantemente, la palabra esa, ese y eso, yo no voy a tener en cuenta la primera vocal y la voy a representar de la siguiente forma. Esa va a ir en primera posición, ese en segunda posición y eso en tercera posición, cortando el renglón. Así que esto es para que ustedes tengan en cuenta todas las abreviaturas que vamos a ir dando a lo largo de las clases y para que ustedes puedan usarlas cada vez que sea necesario. Así es que con esto terminamos la clase de hoy y los esperamos para la próxima con todas las ganas de nuevo. Así que muchísimas gracias y nos encontramos.